Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el ingeniero José Israel Cuello, quien es analista político. Con él vamos a hablar temas importantes de política, de economía y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. José Israel, ¿qué va a pasar con Gaza, con el gobierno de Donald Trump y el Partido Republicano en la política exterior? Bueno, no solo Gaza está amenazado por la destrucción total, sino el mundo está configurando una geopolítica distinta. Fíjate que Rusia se había separado prácticamente de sus raíces históricas por sus conflictos internos. Sin embargo, hoy, con Trump a la cabeza, ya lo ha ganado como aliado. De manera que él está negociando directamente con los rusos el problema de Ucrania. Absoluto. Y sacó a los europeos del medio. En parte porque los europeos tienen una característica complicada. Ellos hacen el compromiso y después no cumplen. En las cuotas que deben pagar y que están establecidas en el acuerdo, en el marco de la OTAN, para la guerra de Ucrania, los Estados Unidos están sobregirados. Sin embargo, los países europeos, particularmente los 4 más importantes, no cumplen con las cuotas. Entonces, los que cumplen, se entienden ellos. ¿Cuáles son esos cuatro países de Europa? Francia, Alemania, que son los 2 más importantes, y bueno, porque Inglaterra no es de la OTAN. No sé cuáles son, no recuerdo ahora cuáles son los otros 2, pero el esquema es así: Estados Unidos y 4 de la OTAN. Fueron los que se comprometieron. Y sencillamente no cumplen. Y a ellos no les falta dinero. Es una parte débil de carácter administrativo, pero que Trump aprovecha para marginar y decir: señor, ustedes son de segunda ahora. Pero le da paso a una alianza con los rusos para enfrentar a los chinos. Porque los chinos aprovecharon mucho la reunión con Kissinger, reestructuraron su país, hicieron una cosa asombrosa de incorporar a la vida civilizada 700 millones de gente, con una sinergia virtuosa con los Estados Unidos. Bueno, ya eso se agotó y China ya es un rival que le creó los BRICS, que son países menos importantes, pero que en su conjunto dan una masa crítica capaz de ser interlocutor. De manera que es una recomposición de la geografía política del mundo. Muy importante porque esa recuperación, que es un derecho indiscutiblemente que Rusia tiene, permitirá afilar los restos de la vieja URSS que se destruyó en el 91, que renunció en el acta de Minsk, de noviembre o diciembre del 91, y que naturalmente no satisfizo los límites que Rusia entendía que tenía.
Ellos tenían dos cinturones de poder fuera de Rusia propiamente dicho, que era el cinturón que se formó en el zarismo y luego el cinturón que se formó en la Segunda Guerra Mundial. Esos de la Segunda Guerra Mundial se desprendieron inmediatamente. Allá había habido incluso levantamientos en Checoslovaquia, en Hungría, que fueron aplastados. Pero esos países inmediatamente, incluyendo a Polonia, se separaron de la Unión Soviética. Ahora, Ucrania tenía una particularidad. Ucrania fue nación antes que Rusia. Pero cuando se comenzó a concretar el espacio ruso imperial, la capital terminó en el territorio ruso. Ahora Stalingrado fue después. En la capital clásica de Rusia, o en Moscú, o en Leningrado, en Petrogrado, San Petersburgo, a que le pusieron Leningrado luego. Y Ucrania se quedó en la periferia, pero siempre con una nacionalidad muy fuerte y además una frontera que era la que daba la cara. O sea, en Ucrania propiamente dicho se peleó más que en el resto del Imperio Soviético. Los alemanes entraron por Ucrania, llegaron hasta Stalingrado, ahí se devolvieron después de una batalla de 200 días y volvieron a cruzar por Ucrania, ya en la retirada. De manera que fueron para allá, cruzaron para allá y cruzaron para acá. Tan trascendente fue esa situación que los tres grandes líderes de Ucrania, del Partido Comunista Soviético, pasaron al comité político. Léase, bueno, en el caso de Lázaro Kaganovich, que era un tradicional que fue jefe de la KGB, ese desde el principio estaba ahí en ese buró. Pero entró también Khrushchev y entró también Brezhnev. Fíjate que los tres son personajes muy importantes en la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron la suerte de vivir hasta que se murieron, sin llegar a lo que normalmente se llegaba, que era que lo mataban. Porque ahí hubo mucha gente que la sacaron a base de discrepancias políticas. De manera que en ese proceso tan largo, no se entiende fácil desde lejos por qué ese desprendimiento de Ucrania le duele tanto al poder que hoy existe en Rusia. Es que hay unos lazos históricos más fuertes, son bicentenarios, más que bicentenarios. Estamos hablando del imperio zarista, pero antes del imperio zarista, Ucrania era la capital de todo el conjunto. Y naturalmente, ahí están las evidencias, la conferencia de Yalta se dio en territorio ucraniano. Se puede pensar, bueno, está en la periferia, era más seguro para Roosevelt, que asistió en persona, y Churchill, que asistió en persona a la conferencia de Yalta, que fue la que conformó la geografía de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que duró hasta ahora, hasta el 91. O sea, todos esos conflictos no se aprecian si tú no estás en la vecindad o si no te metes en la cantidad de libros y de información que hay sobre una historia muy sórdida, pero muy importante en la conformación de la geografía mundial. Hoy tenemos a una Rusia debilitada porque le han arrancado, se le han despegado todos esos agregados que la historia le impuso, o que ellos lograron e hicieron su historia. Pero esas naciones tenían su propia personalidad. Y esas naciones están hoy operando, la mayoría, como naciones.
No es solamente en Ucrania que los rusos tienen problemas, también tienen en Georgia, y ni hablemos de toda la parte árabe, Uzbekistán, Tayikistán y 4 tan más, que cada una tiene petróleo, otra tiene acero, cada una tiene riqueza suficiente para hacer naciones, pero más riqueza suficiente, cultura propia que define una nación. De manera que eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero se sorprendió el mundo cuando Estados Unidos convoca una reunión de China y Rusia con ellos. O sea, reconociendo que esas son las 3 potencias del futuro inmediato. Puede que la cosa no le salga como iban calculado, como suele suceder. Porque tú calculas una cosa y te sale otra. Pero por el camino que van las cosas, habrá una configuración donde hay que tener en cuenta a la India. Que es ahora mismo de los pueblos más poblados del mundo. Sí, tiene mucho más población más grande que China. Sí, pero, la India hoy. Pero las naciones no se definen solamente por la cantidad de poblaciones, sino por su nivel cultural y por sus recursos naturales. Bueno, el papel moneda es un lenguaje que hoy puede ser poderoso y mañana conducirte a la pobreza terrible. Así es. De manera que eso es circunstancial. Hoy Estados Unidos tiene un flanco muy débil, que es que ha abusado de su posición privilegiada después de la Segunda Guerra Mundial, donde la única moneda que sobrevivió fue la suya. ¿Por qué? Primero porque su economía creció produciendo muchísimo como factor de guerra, y segundo porque la única moneda convertible aceptada universalmente que sobrevivió a la Segunda Guerra fue la moneda rusa. Y varios años después de terminar la guerra, se aceptó por una resolución en Bretton Woods, creo que en el 48, en que el dólar era la referencia mundial. Pero Estados Unidos ha abusado para su expansión con su capacidad de imprimir papeleta. Y eso está a punto de estallar. Ya. José Israel y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero José Israel Cuello, quien es analista político nacional e internacional. José Israel, ¿qué va a pasar en Gaza y en Ucrania? Bueno, si se maneja el lenguaje de los poderosos, a Ucrania le dejaron en banda. Por encima de todo compromiso, primero, los países europeos, como te dije anteriormente, no han cumplido con sus cuotas en la guerra de Ucrania, con sus cuotas económicas. Y los Estados Unidos decidieron entenderse con Rusia. Eso va a conducir a que algún pedazo de Ucrania importante va a quedar en manos de Rusia. Y yo estimo que será Yalta. El problema de Yalta, su valor histórico es importante, muy importante. También su valor arquitectónico, porque fue sede del reino. Y hay castillos y palacios enormes, porque era la sede veraniega del reino. Tanto así, como que Gorbachev, el gran renovador, del administrador de la renovación de Rusia, que no la culminó, lo cogieron asando batata en Yalta de vacaciones el día y le montaron un golpe de estado y más nunca volvió. Le respetaron la vida con un avance antropológico en la cultura de esos mundos, que tú salgas vivo del poder y te mueres en tu cama, como debe ser. De manera que
pero la sucesión estaba fuera de cualquier uso y costumbre en ese país. Y culminó con el actual gobernante, con Putin, un hombre de origen KGBiano. O sea, su ejercicio profesional fue el espionaje. Tanto que era el jefe en Dresde, creo, de la policía secreta soviética en la ocupación que duró hasta la ocupación en Alemania, hasta que se cayó el muro de Berlín. O sea, Putin era el embajador de seguridad. Es decir, que conoce muy bien. ¿Eh? Conoce muy bien. Sabe bien dónde rascarse. Y sabe cuáles son las condiciones que va a poner. Él ahora mismo ha recibido un reconocimiento insólito. Como insólito es, pero aquí es una forma más benigna, que en el primer viaje del ministro de Relaciones Exteriores nuevo, un cubano exiliado no, que nació en Miami. Eso no está en Cuba nunca. Pero su primera visita es un grupo de países que culmina aquí, Santo Domingo. De manera que para esta Cancillería y sus valores, eso debe ser un motivo de orgullo. No, incluso el presidente debe estar muy satisfecho porque esos son sus valores. Y esa es su dependencia aceptada. Y yo no me eximo de saludarlo porque si triunfan y no hacen daño con eso, pues, que echen para adelante. A ver si le sale. Pero, naturalmente, creo que solamente en la colonia primera, este espacio territorial del mundo era más importante que Cuba en la vecindad. Hoy, Cuba está arruinada por factores externos y por factores internos. Pero los resultados de todo ese proceso y sus enfrentamientos, que son los que las barrigas recuerdan, no son buenos. Porque donde tú tienes que hacer un trabajo para culminar en el empobrecimiento ilícito, porque es empobrecimiento ilícito, tú no puedes estar satisfecho. De manera que preparémonos, porque ya el tiempo ha pasado. Fidel duró 3 generaciones en el poder y todavía eso permanece estancado. Más que estancado, decadente todavía. No hay ni siquiera un hálito de proceso productivo, cultural, político, que incorpore a Cuba otra vez a los niveles en que ella estaba a la hora del inicio de la revolución. Lo penoso es que fue tan importante ese acontecimiento en la historia del espacio físico que todavía hoy continúa en Venezuela reproduciéndose. Y menciono Venezuela porque Venezuela no necesitaba ese proceso para empobrecerse. Y los modelos estaban establecidos ya. O sea, el derecho a veto de los americanos puede ser muy importante. La debilidad de la asistencia posible de los países que ya seguían ese camino era un elemento a tener en cuenta. Y las conclusiones, los resultados son malos. Son malos porque no se puede hacer un proceso de este tamaño si tú sabes, porque ya el modelo existe, que tú vas a empobrecer tu población. Ese es el índice del éxito o del fracaso de los procesos revolucionarios. De manera que estamos en ese proceso. Bueno, lamentablemente ya nosotros nos vamos en estos días a dar vuelta por ahí y será la generación que hoy se incorpora a la vida la que tendrá la responsabilidad de dar continuidad al proceso político dominicano que ha tenido resultados positivos. Entonces, Zelensky fracasó.
Yo pienso que Zelensky cumplió con su papel, porque la historia no se escribe en una batalla. Él está dando una batalla honorable, una batalla grande, además con mucho nivel intelectual, con mucha decisión personal y naturalmente borrar un pasado bicentenario o tricentenario es complicado. Es más complicado porque hay más raíces en el conjunto. Pero en la conversación para la solución de la guerra entre Ucrania y Rusia, a él lo han dejado fuera. Lo han dejado fuera, pero no lo pueden borrar de la historia. No va a tener la dicha de administrar los resultados. Pero él ha llenado una página en la historia de Ucrania y del mundo sobre el derecho de las naciones a su autonomía. No, si usted está definido como naciones por la lengua, por la cultura, por los hábitos de vida, por las fronteras tradicionales, usted tiene derecho a seguir viviendo. Es tanto así que cuando se fundó las Naciones Unidas, Rusia se quejó porque Estados Unidos tenía 21 naciones satélites en América Latina, tenía 21 delegados presidiendo sus representaciones en Naciones Unidas, y ellos apenas tenían a Rusia. Y le dieron 3 votos más, de manera que eran 4 votos cada vez. Pero ese reconocimiento es el que Ucrania era el principal, secundario. Ucrania era. Yo recuerdo haber escrito un artículo cuando comenzó esa descomposición de la Unión Soviética, que mientras Ucrania no se soltara, eso no se desmadejaba, que no valía, no tenía importancia la muerte de Stalin. Eso no significó nada en el Imperio Soviético. Bueno, cuando muere Stalin, el primer gesto, el primer espasmo fue el levantamiento húngaro del 57. Ya Stalin bajo tierra. De manera que es así que las naciones son seres vivos, que se desarrollan, mueren, reviven o reencarnan y van desarrollando espacios y civilizaciones. José Israel, hoy estuvo con nosotros el ingeniero José Israel Cuello. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.